Hola mis queridos estudiantes, los saluda nuevamente su profe Mr. Víctor para la clase de matemáticas. Les mando un grandioso abrazo, espero que se encuentren muy bien. En esta clase de hoy vamos a ver la solución de la secuencia número 9, la actividad de aprendizaje de la página 27. Les había dejado como trabajo autónomo para que ustedes realizaran allá en su casita el punto 1 completo, el punto 2 A, B y C, el punto 3 A, B y C, el punto 5 que es de falso y verdadero y finalmente el punto 6. Pero antes de comenzar quería pues hacerles algunas recomendaciones acerca de cómo deben entregar los trabajos de matemáticas. Quisiera que por favor recordáramos que nosotros siempre calificamos nuestros trabajos en dos etapas. Primero, ustedes realizan la actividad por su cuenta con los conocimientos que adquirieron de la clase teórica y para esto me tienen que enviar evidencia y para el envío de la evidencia les agradecería infinitamente que por favor al tomar la foto se vea la página completa de su cuaderno, que yo pueda apreciar el título de la actividad con la fecha y el número de la página, por si envían varias poderme ubicar en cuál es la primera y cuáles son las que le siguen. También recordar que antes de continuar con el resto del video necesito que por favor hayan verificado que enviaron esa actividad a la respectiva publicación que les hice en la página del campus virtual. Toda vez que hayan hecho esto, entonces pueden comenzar a ver el video, hacer la respectiva revisión de su actividad y nuevamente, como lo hacíamos cuando estábamos allá presencialmente, escriben como título corrección página 27 secuencia 9 y comienzan a desarrollar los ejercicios que les hayan quedado mal o que tengan que corregir algo. Si el punto que hicieron está bien, pues entonces van a escribir me quedó bien. Y una vez terminada esta actividad en esta hora de matemáticas, nuevamente le tomarán foto a la página completa, que se vea la página del cuaderno y la van a enviar por la misma actividad que están que enviaron el primer trabajo, la primera parte. En esa misma actividad van a poder enviar nuevamente evidencia cuando pase a la fase de evaluación que les expliqué ya en la explicación de la metodología. Ahí les permitirá volver a enviar otro archivo que sería la corrección. Con esta aclaración, entonces comenzamos nuestra clase. En el primer punto tenemos que debemos seleccionar las expresiones que determinan conjuntos. Ustedes pues en su cuaderno van a escribir simplemente las letras que corresponden a las expresiones que determinan conjuntos, ya que pues este trabajo lo debemos hacer en el cuaderno, ¿listo? Entonces, pues, miremos la primera. La primera dice los números primos. Efectivamente, esta determinación o esta característica me permite crear un conjunto, pues está clarísimo cuáles son los elementos que lo conforman, que son los números primos. Los conocemos, sabemos cómo construirlos y sabemos también que son infinitos, pero está totalmente determinado quiénes son los miembros o los elementos de este conjunto. Miremos el siguiente, el B, dice los exámenes difíciles. Bueno, acá ya tenemos un problema, porque lo que para mí es difícil puede que para otro sea fácil. Es una determinación que es muy ambigua, que depende del observador, depende de la persona que lo dice, lo que determina es qué es difícil y qué es fácil. Por lo tanto, como esa característica depende de la persona que lo esté leyendo, que lo esté mirando o observando, no podemos utilizar esta característica para determinar un conjunto. Entonces esta no me sirve. Miremos la C. La C dice los días soleados del próximo mes. Aquí también tenemos un problema porque nosotros no podemos predecir el futuro. No sabríamos exactamente cuáles son los días soleados del próximo mes. Incluso los servicios meteorológicos que tratan de predecir el clima tienen siempre un porcentaje de desacierto con respecto a eso. No se puede determinar exactamente en qué momento va a ser sol o en qué momento va a estar nublado. Por lo tanto, esta característica de los días soleados del próximo mes que aún no ha llegado, tampoco me sería de utilidad para poder armar un conjunto. Miremos la D. Dice las personas mayores de 60 años. Bueno, acá de pronto ustedes podrían pensar, sí, eso sí se puede determinar porque
sabemos por la edad quiénes son mayores de 60 años. Pero acá entramos también en un problema y es que pues teóricamente no habría ningún inconveniente para poder hallar todas las personas mayores de 60 años. Pero ya llevándolo como tal a la práctica tenemos un problema y es que la Tierra está poblada por más de 8.000 millones de habitantes. Eso nos crearía un gran problema saber dónde están y cuáles son todas las personas que tienen una edad mayor a 60 años. Incluso hoy en día, en este siglo, hay personas que pasan de los 60 años y hasta ni siquiera tendrán documentos. Son personas que pues viven por allá en zonas rurales donde nunca han requerido como tal formar parte del sistema que las registra de alguna manera. Habiendo tanta incertidumbre con respecto a eso y siendo un conjunto demasiado grande y difícil de determinar, tampoco nos sirve para poderlo determinar claramente, definidamente. Para esto yo quisiera aclarar que no es que los conjuntos que se forman por personas no pueden ser determinados nunca. En este caso, para poder hacer una determinación utilizando personas y edades, habría que reducir el conjunto a una expresión que fuera fácil de calcular o fácil de determinar. Por ejemplo, si no, ya no englobamos todo el planeta Tierra, sino solamente tomamos una población más reducida, por ejemplo, el colegio, por así decirlo, el colegio donde nosotros estudiamos, entonces ya es una población definida, porque ahí ya podemos determinar de todas las familias betelianas quiénes de esas familias tienen miembros mayores de 60 años. Ya es un grupo más reducido en donde se puede rastrear exactamente las personas y sus edades. Entonces, aquí el problema con esta expresión es que es complicado, así como está de abierto es muy complicado saber exactamente todos los elementos del conjunto. Bueno, finalmente pasamos ahora a el literal E, que dice los satélites naturales de Venus. Bueno, los satélites naturales se refiere a lo homólogo al de la Luna en la Tierra, los que rondan al planeta Venus. Les dejo como curiosidad averiguar, ahí ustedes en internet pueden escribir en Google satélites naturales de Venus y se van a encontrar con la respuesta, ya sea que sea unitario, un conjunto unitario porque hay un solo satélite o de más de un elemento si hay varios satélites o incluso puede ser un conjunto vacío si encontramos que Venus no tiene satélites naturales. Les dejo esa curiosidad para que ustedes lo averigüen. Sea cual sea la respuesta, esta característica sí me permite determinar exactamente los elementos del conjunto. Entonces, en conclusión, tenemos que las únicas dos expresiones que me determinan conjuntos son la primera, que es la A, los números primos, y la segunda y la última, que es la E, los satélites naturales de Venus. Pasamos ahora al punto número 2. Recordemos que debemos hacer el literal A, B y C. Dice, determina por comprensión los siguientes conjuntos. Recordemos que determinar por comprensión es decir o nombrar o explicar o plasmar una característica común de todos los elementos del conjunto, que permita que con esa característica yo poder volverlos a escribir si solamente me dan la característica y no me dicen los elementos. Entonces, en ese contexto vemos primero en el literal A el conjunto H que está formado por los elementos 4, 5 y 6. Veamos la respuesta. Tenemos aquí nuevamente H igual, abro corchete, la X que significa un valor que es variable. En este caso tiene tres posibilidades, 4, 5 y 6, por eso he utilizado la letra X que significa que es variable, tal que, estos dos puntos significa tal que esa X que no sé cuál valor es porque es variable, debe pertenecer a los números naturales. Esta expresión de acá de X pertenece a los naturales es muy importante usarla siempre que utilicemos conjuntos formados por números. En este caso, a la altura que vamos, por ahora solo hemos usado los números naturales, pero sí es muy importante que nombremos o especifiquemos a qué conjunto de números pertenece los números que pertenecen a ese conjunto. Entonces, una vez escrita esta característica, que esos números pertenecen a los naturales, es decir, los que van de cero en adelante hasta infinito y que nos sirven para contar, entonces pasamos a la siguiente expresión que me determina exactamente cuáles de todos esos números naturales que son infinitos son los que pertenecen a este conjunto.
He usado acá una desigualdad utilizando mayor que y menor que, y recordemos acá que con eso podemos nombrar un intervalo de números utilizándolo de manera apropiada. Entonces vemos aquí por el lado izquierdo que ese valor x debe ser mayor. Recuerden que la parte abierta significa mayor, debe ser mayor que 4, pero bueno, mayor igual que 4. Esta rayeta que aparece acá abajo significa mayor o igual que 4. Debo utilizar este símbolo de mayor o igual porque arranca desde 4. Vemos acá que el primer elemento es 4, entonces por eso tengo que decir que es mayor o igual que 4. Y además también tengo que decir que esa x tiene que al mismo tiempo ser menor o igual que 6. ¿Por qué menor o igual que 6? Porque recuerden que el último elemento es 6, así que tengo que decir que también puede ser igual a 6. Con estos dos extremos, el 4 y el 6, ya estoy de una vez diciendo que son todos los números que van desde 4 hasta 6, incluidos el 4 y el 6. Entonces allá me quedarían los tres elementos, 4, 5 y 6. Tengo otra posibilidad utilizando mayor que y menor que, sin utilizar la rayita acá que significa igual, pero tendría que cambiar los extremos. Acá tendría que decir que x está entre 3 y 7, es decir, que x es mayor que 3. Cuando digo que x es mayor que 3 es porque no puede ser 3 y el siguiente número mayor que 3 en los números naturales sería el 4. Entonces vemos que cuando utilizamos mayor igual puedo arrancar desde el número donde empieza, pero si utilizo mayor que tengo que arrancar un número antes o después dependiendo de hacia dónde vaya a ir. En este caso arranco desde 3 porque el que es mayor que 3 inmediatamente sería el 4. Y por el otro extremo tendremos que la x tiene que ser menor que 7. Digo menor que 7 porque el número inmediatamente menor después del 7 sería el 6. Si coloco menor que 6, por ejemplo, entonces ya no estaría incluyendo el 6 porque el inmediatamente menor que 6 sería 5. Entonces estaría sacando de mi conjunto el número 6. Entonces, mucho cuidado al utilizar estas expresiones. Cuando utilizo mayor igual o menor igual, puedo arrancar desde los extremos, pero cuando utilizo mayor que o menor que, debo incluir un número más porque en los extremos no están incluidos, ni el 3 ni el 7 estarían incluidos. Esto en palabras, ¿cómo sería? X está entre 3 y 7. También en palabras podría decir acá, X va desde 4 hasta 6. Fíjense la expresión que utilicé, X va desde 4 hasta 6. Cuando utilizamos menor que, sin la rayita acá del igual, tenemos que decir X está entre 3 y 7. Entonces ahí estaría diciendo que no es 3 ni es 7 porque está en medio de ellos dos, no los estoy incluyendo. Entonces en medio de ellos dos sería 4, 5 y 6. He colocado estas tres posibilidades porque probablemente ustedes usaron palabras. Si usaron palabras puede ser aquí. Si usaron palabras para este hubieran podido de pronto escribir x está desde 4 hasta 6 y en esta que x está entre 3 y 7. Cualquiera de estas tres posibilidades son válidas, por eso las he puesto. Si usted escogió cualquiera de estas tres, entonces puede escribir con plena seguridad que le quedó bien. Sin embargo, les recomiendo que escriban las tres posibilidades para que lo tengan ahí pendientes de que las tres formas se puede hacer. Así le haya quedado bien porque escogió una de estas tres, escriba las otras dos ahí en su corrección en el cuaderno. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es la B, que dice que es el conjunto G, que está formado por México, Estados Unidos y Canadá. Pues la característica evidente para estos tres países es que pertenecen al mismo continente, a la misma zona geográfica. En este caso sería, bueno, X, que puede ser cualquier valor, y X es un país de América del Norte. Recordemos que América del Norte está formada exactamente por estos tres países, Canadá, pues Estados Unidos y México. Entonces esta determinación me serviría para encerrar exactamente a los tres países que están aquí. Y para terminar el punto 2 estaría el conjunto J, que es igual a 0, 3, 6, 9, 12. Y de acá yo sé que a esta altura ya se habrán dado cuenta que estos son los múltiplos de 3. Vamos de 3 en 3 arrancando desde el 0. Entonces muy fácil, esta sí es muy sencilla. Vemos que J es un X tal que pertenece a los naturales y ese X es múltiplo de 3. Tal vez ustedes se estén preguntando, profe, pero yo no coloqué al principio esto, ni X pertenece a los naturales y acá tampoco lo puse. Pues es importante que se escriba, como lo dije al principio, entonces si no lo escribieron, por favor hacerlo en la corrección.
Continuamos con nuestro punto número 3 que dice determina por extensión los siguientes conjuntos. Entonces, en contraparte con el punto anterior, acá nos están dando es la característica o lo que define ese conjunto sin nombrar sus elementos. Y lo que debemos hacer es a partir de esa característica escribir los elementos que lo componen. Entonces, en el punto A, en el literal A, tenemos que el conjunto A es igual a los X que pertenecen a los números naturales, tal que ese X es un número par que está entre 13 y 25. Vemos aquí entonces por este lado que es muy fácil de determinar. El 13 como no es par, entonces arrancamos desde el 14. Luego sería 16, 18, 20, 22, 24 y obviamente como 25 no es par, entonces ahí pararíamos. Ya tenemos nuestro conjunto totalmente determinado gracias a esta condición que me pusieron aquí de que es un número par. Bueno, miremos ahora el literal B. El literal B es un conjunto C que es igual a un X, tal que ese X es un departamento de Colombia fronterizo con el país de México. Bueno, pues pensemos un momento. ¿Cuáles son los países fronterizos a Colombia? ¿Será que México sí está dentro de esos países que son fronterizos con Colombia? Pues no, sí, tenemos claro en nuestra clase de geografía, sabemos que Colombia no tiene como país fronterizo a México, tiene a Panamá, a Ecuador, a Brasil, a Venezuela y a Perú, pero no, efectivamente México no es un país fronterizo con Colombia. Si México no es un país fronterizo con Colombia, pues muchísimo menos lo va a ser un departamento de Colombia fronterizo con México. Entonces vemos acá que efectivamente C está formado por un conjunto vacío, no tiene ningún elemento, no hay ningún elemento que pertenezca a esa, que cumpla con esa condición. Entonces tenemos dos maneras de escribir el conjunto vacío, ya sea colocándose igual, abro corchete, no escribo nada, cierro corchete, o también puedo escribir que C es igual y utilizo el símbolo de vacío. Puedo utilizar estas dos cada una por aparte, pero no lo puedo combinar. No puedo coger y abrir corchete, meter el símbolo de vacío acá y cerrar el corchete. No se puede hacer por cuestiones de que se ha definido así la escritura del conjunto vacío. Entonces, mucho cuidado con combinar ambas. Puedo usar esta o puedo usar esta, pero no ambas al tiempo, ¿vale? Pasemos ahora al literal C. El literal C me dice que el conjunto D está formado por las X que pertenecen a los naturales, tal que al solucionar esta ecuación que vemos aquí, X menos 328 igual a 1212, entonces encontraré el valor de X que forma ese elemento. Sin solucionar la ecuación, yo ya podría decir de una vez que este es un conjunto unitario, porque solo hay un valor de X que al restarle 328 me da 1212, solo hay uno, y vamos a averiguar qué es ese valor. Cuando solucionemos la ecuación, entonces habremos encontrado ese valor de X y podremos escribir nuestro conjunto unitario. Veamos la solución. Entonces aquí tenemos la ecuación que tenemos que solucionar, X menos 328 igual a 1212, utilizando el método de la balanza. Como menos 328 es negativo, pues le hacemos la operación contraria que es más 328 para que esta operación se convierta en cero, y lo que hice al lado izquierdo lo repito al lado derecho. Como acá le sumé 328, a este lado también le sumo 328. Entonces esta operación menos 328 más 328, que es lo mismo que decir 328 menos 328, evidentemente me da 0, entonces acá queda X más 0, y al otro lado al sumar estos dos números me da 1540, X más 0 vuelve y me da X porque todo número sumado con 0 me da el mismo número, y entonces tenemos que X es igual a 1540. Ese es el valor que va a corresponder al único elemento del conjunto D. Tenemos del conjunto D, sí, aquí me equivoqué, que coloqué C, pero era el conjunto D. Entonces aquí sería D igual, abro corchete, abro llave, y sería 1540 y cierro la llave, ¿vale? Ahora pasamos al punto número 5 en el que debemos escribir si la afirmación es verdadera o falsa justificando la respuesta. Veamos aquí en el literal A, los conjuntos finitos solo se pueden determinar por comprensión. Bueno, eso no es cierto, porque los conjuntos finitos, por ejemplo, es como el ejercicio que teníamos aquí en el literal A del punto 3.
A igual a X que pertenece a los naturales y X es un número par entre 13 y 25. Vemos efectivamente que esto es un conjunto finito porque tiene un número de elementos que se terminan, que tienen un principio y un fin, que ya lo hemos visto en la solución. Y acá me están diciendo que los conjuntos finitos solo se pueden determinar por comprensión. Y acá está determinado un conjunto finito por comprensión, pero también se puede por extensión, que fue precisamente la solución de este ejercicio. Entonces, este punto de acá es falso. Tengo la respuesta, falso. Miremos ahora el B. Dice, el conjunto vacío no se puede determinar por extensión. Bueno, aquí se puede presentar una especie de polémica o confusión, porque cuando me están diciendo que no se puede determinar por extensión, quiere decir que no puedo escribir nada. O sea, recordemos que para escribir un conjunto por extensión debemos escribir los elementos que lo componen. Entonces aquí lo podríamos ver de dos maneras. Como el conjunto vacío no tiene elementos, entonces no se puede escribir por extensión. Pero eso es relativo, porque pues si nos vamos a algo demasiado estricto diríamos que no. Pero realmente sí, porque yo puedo representar un conjunto vacío. El conjunto vacío se representa de dos maneras, como lo hice en el punto anterior, en el literal B del 3. Yo puedo escribir el conjunto vacío como C igual, abro llaves y las dejo en medio de las llaves, no dejo nada escrito. O también puedo escribir que el conjunto es igual y utilizo el símbolo de vacío. Es decir, yo puedo escribir como tal el conjunto vacío. Lo que pasa es que entra como la contradicción de que como es vacío, no tiene ningún elemento y como no puedo escribir ningún elemento, pues no se puede escribir por extensión. Entonces, dependiendo de cómo yo lo vea, puedo decir que es falso o verdadero, pero haciendo esa claridad de que yo sí puedo escribir efectivamente algo que represente como tal el conjunto vacío, entonces diría que esta expresión de acá, el conjunto vacío no se puede terminar por extensión, es falsa, porque sí se puede expresar por extensión escribiendo el símbolo de vacío o escribiendo las llaves y sin escribir nada por dentro de las llaves. Vamos acá, entonces queda puesto que falso. Pasemos al C. Dice el C, todo conjunto universal es infinito. Bueno, ese también es falso. Recordemos que el conjunto universal es aquel conjunto que encierra una cantidad de subconjuntos. Pero cuando digo que el conjunto universal encierra una cantidad de subconjuntos, pues esa cantidad de subconjuntos puede ser muchos subconjuntos o pueden ser solo algunos subconjuntos, porque el conjunto universal realmente lo defino yo. Por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto universal de los estudiantes de Betel, eso es un conjunto universal, estoy encerrando todos los estudiantes de Betel y a partir de ese conjunto universal puedo sacar muchos subconjuntos, los estudiantes de primero, los estudiantes de párvulo, los estudiantes de tercero, los estudiantes de octavo. O sea, un conjunto universal es aquel que encierra varios subconjuntos que tienen una característica común. Entonces, yo no puedo decir que todo conjunto universal es infinito porque evidentemente en este ejemplo, los estudiantes de Betel es un conjunto universal que es finito. No hay infinitos estudiantes de Betel. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. La D me dice, un conjunto puede ser elemento de otro conjunto. Claro que sí es cierto, eso es verdadero, porque volvamos otra vez al ejemplo que les mencioné atrás, el de los estudiantes de Betel. O bueno, reformulemos el ejemplo, digamos que la comunidad de Betel, para que me sirva el ejemplo. En este ejemplo que les estoy planteando, aquí yo puedo decir el conjunto, o más bien el subconjunto de las rectoras de Betel. Eso podemos decir con plena seguridad que es un conjunto unitario, porque solo hay una rectora de Betel, que es Miss Patricia, y eso vendría siendo un conjunto unitario, o sea, de un solo elemento. Entonces acá podría decir que un conjunto puede ser elemento de otro conjunto. Claro que sí, porque el conjunto grande como tal de la comunidad de Betel, uno de esos elementos es la rectora, y al mismo tiempo la rectora es un conjunto unitario. O sea que sí, un conjunto dentro de otro conjunto puede ser al mismo tiempo un elemento. Y finalmente el literal E, que también es falso. Y ya lo había explicado en el punto anterior. Acá me dice que abro llave, escribo el símbolo de vacío, cierro llave, representa un conjunto vacío. Ya les he explicado anteriormente que no se pueden usar las dos representaciones al mismo tiempo del conjunto vacío. Aquí estamos usando las dos al tiempo, las llaves y metiéndole por dentro el símbolo de vacío. Entonces debo utilizar solo una, las llaves sin nada dentro o el símbolo de vacío, pero ambas juntas no es una representación válida de conjunto vacío. Por lo tanto, este es falso.
Bueno, tengan en cuenta que la justificación acá se las he dicho de manera oral, pero ustedes en su cuaderno deben escribir como tal la justificación debe aparecer escrita. No solamente van a escribir falso, 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 verdadero, falso, sino falso porque tal cosa. Así como las expliqué con sus propias palabras, condensar lo que yo dije como un ejemplo o poner otro ejemplo si quieren, pero debe aparecer con palabras, escrito en su cuaderno, ¿vale? Para finalizar, en el punto 6 tenemos relación a cada conjunto de la izquierda con el conjunto de la derecha que puede ser un conjunto universal. Es decir, aquí al lado izquierdo encontramos subconjuntos de los conjuntos del lado derecho, que también quiere decir que los del lado derecho son conjuntos más grandes que pueden encerrar los que están aquí al lado izquierdo. Vamos a ver qué relación tienen. Comenzamos con el primero. El primero es el conjunto de los aviones. Ese conjunto de los aviones podría estar relacionado con alguno de estos de acá. Vamos a ver. Efectivamente, los aviones están relacionados con los medios de transporte. Los medios de transporte encierran varios subconjuntos. El conjunto de los automóviles, de las motocicletas, de los barcos, etc. Entonces, entre esa cantidad de subconjuntos estaría el de los aviones. Entonces, sí hay una relación entre ambos. Miremos el siguiente. Los múltiplos de 4. Vamos a ver con cuál se relaciona. Con los números pares. Así es, con los números pares. ¿Por qué? Porque los múltiplos de 4 serían 0, 4, 8, 12, 16, etc. Y los números pares vemos que serían 0, 2, 4. Ahí estaría uno, los múltiplos de 4. 6, 8, ahí estaría otro los múltiplos de 4 y vemos que si seguimos avanzando todos los números pares encerrarían los múltiplos de 4 porque todos los múltiplos de 4 al mismo tiempo son números pares. El siguiente, metro y litro. Se relaciona con las unidades de medida porque el metro y el litro son solamente algunas de las unidades de medida. También tenemos el decilitro, el galón, el centímetro cúbico, etc. Entonces vemos que sí, en las unidades de medida podría ser el conjunto universal del metro y el litro. Pasemos al siguiente. El siguiente sería el de las frutas. Claro que sí, tiene que ver con los alimentos y pues sobra la explicación porque la fruta es un alimento y entre los alimentos hay muchas cosas más que las frutas. Miremos al de los triángulos. Se relaciona con las figuras geométricas. Evidentemente, el triángulo es una figura geométrica, pero no es la única figura geométrica. También están los cuadrados, los círculos, etc. Miremos los países. Se relaciona con los continentes, porque recordemos que los continentes encierran varios países. Los múltiplos de 7 con los números naturales. Por supuesto que sí, pues los múltiplos de 7 serían 0, 7, 14, 21, etc. Y todos esos números al mismo tiempo son números naturales y los números naturales son mucho más grandes que los múltiplos de 7, pues estarían incluyendo todos aquellos que no son múltiplos de 7. Y para finalizar, los mamíferos, que son los animales que pues se amamantan de su mamá. Entonces, claro, esos están por dentro de los animales, porque en los animales también estarían los ovíparos y otros tipos de animales. Entonces, claro, este los encierra. Ya con esto terminamos entonces nuestra actividad. Chicos, recuerden las recomendaciones que les hice al principio del video. Me alegra mucho haber tenido esta clase con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase en vivo.